Bien, y llega el momento de los cálculos. Os recuerdo que estamos intentando determinar cuántos diazotrófos de vida libre hay en una muestra de rizosfera y qué fracción supone el total de la comunidad microbiana. Acordaros que hemos pesado 4,2 gramos de suelo, los hemos resuspendido en 50 mililitros de Ringer y a partir de ese momento hemos hecho este banco de diluciones hasta la dilución 10 a la menos 7. Hemos sembrado de la dilución al menos 5, menos 6 y menos 7 en placas de PCA para el recuento de heterótrofos y de la muestra dilución menos 1 y menos 2 en placas de Borg para cuantificar el número de diazotrófos. Hemos visto las colonias, hemos contado las colonias y hemos decidido que las placas estadísticamente válidas para los recuentos de PCA y de Borg eran las placas de 10 a la menos 6 y las placas procedentes de la dilución 10 a la menos 1. Aquí os he puesto el número de recuentos que teníamos en cada uno de los duplicados para los heterótrofos, placa menos 6 A, B, 57,65 y por tanto el número de heterótrofos en esa placa era de 61, que es el promedio más menos 5,7 que es la desviación estándar UFCs con el coeficiente de variación correspondiente. De los diazotrófos lo mismo, en las placas procedentes de 10 a la menos 1 teníamos 55 más menos 2,8 UFCs con este coeficiente de variación. ¿Cómo hacemos los cálculos? Bueno, pues vamos a ver el del PCA, el de los heterótrofos. Decíamos que teníamos 61 más menos 5,7 UFCs en las placas y habíamos sembrado 100 microlitros del tubo menos 6. También sabemos que un mililitro son 10 a la 3 microlitros. De esta manera, el microlitro con el microlitro se va. ¿De acuerdo? Y hemos hecho el recuento a partir de la dilución 10 a la menos 6. Por tanto, multiplicamos esto por el factor de dilución hecho, que en este caso sería 10 a la 6. Esto resulta en 61 más menos 5,7 por 10 a la 7 UFCs mililitro en el tubo muestra. Como hemos pesado 4,2 gramos de suelo y lo hemos resuspendido en 50 mililitros de Ringer, deberíamos hacer este factor de conversión, es decir, tenemos 61 más menos 5,7 por 10 a la 7 UFCs en un mililitro en muestra, pero realmente hemos pesado 4,2 gramos en 50 mililitros. Los mililitros y los mililitros se van y entonces nos queda el resultado en unidades formadoras de colonia por gramos. El resultado es 726,2 más menos 67,8 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo. Lo mismo para los diazotrófos. Tenemos 55 más menos 2,8 UFCs en 100 microlitros en la dilución 10 a la menos 1, que es la que ponemos aquí. Tenemos un mililitro 10 a la 3 microlitros, microlitro y microlitro se va, y hemos pesado 4,2 gramos en 50 mililitros, por tanto mililitro con mililitro se va y nos quedan unidades formadoras de colonia por gramo. El resultado de estos factores de conversión son 654,8 más menos 33,3 por 10 a la 2 UFCs por gramo. La pregunta no era cuántos heterótrofos y cuántos diazotrófos había. Bueno, sí, la pregunta era cuántos diazotrófos de vida libre hay. Por tanto, hay 6,54 más menos 0,33 por 10 a la 4 UFCs por gramo, que es lo que hemos puesto aquí. Porque también le pedíamos qué fracción supone el total de la comunidad microbiana. Por tanto, serían el número total de diazotrófos partido por el número total de heterótrofos de la muestra. Entonces, 6,55 más menos 0,33 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonia de diazotrófos por gramo partido por 7,26 más menos 0,68 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia heterótrofos por gramo es igual a 0,9 por 10 a la menos 5. Es decir, que un 0,9 de cada 10 a la 5 células, casi una de cada 10 a la 5 células, es un diazotrofo en esta muestra de suelo. La segunda pregunta que nos planteábamos era si podíamos decir algo sobre la diversidad.
pues sí que podemos decir algo sobre la diversidad. Y aquí ahora ya tenemos que ir a las morfologías coloniales. Hablando de los heterótrofos, veíamos que en las placas -6, procedentes de la dilución -6, tanto en la A como en la B, detectábamos 4 morfologías coloniales distintas. Y ahora sí que las podemos contar. Y aquí tenemos la morfología colonial número 1, que la hemos definido como grande y marrón, la morfología colonial número 2, que la hemos definido como mediana rosada, la 3, mediana roja, y la 4, pequeña amarilla. Y las hemos contado. Y las hemos contado única y exclusivamente en estas placas, que son las estadísticamente significativas. Fijaros que si hubiésemos contado las placas -7, la morfología esta grande, número 1, no la hubiésemos visualizado. Por tanto, contamos en estas placas, -6, tenemos 2 y 4 de grande marrón, 7 y 7 de medianas rosas, medianas rojas 16 y 17, y amarillas 32 y 37. Aquí he puesto los promedios y el ratio. Aquí hemos puesto el promedio de cada una de las dos placas. Pero fijaros en la placa de 10 a la -5. Si os fijáis en la placa de las 10 a la -5, hay una morfología colonial que no aparece en la 10 a la -6. De hecho, le hemos puesto aquí como morfología en forma de huevo frito y aparece 1, 2, 3 colonias en la placa de 10 a la -5. ¿Por qué no aparecen las placas de la dilución 10 a la -6? No aparece porque deberían aparecer 0,3 colonias por placa, es decir, menos de una. Entonces, la probabilidad de haber cogido una colonia al pipetear 100 microlitros de la dilución 10 a la -6 es muy baja y no ha habido suerte. No la hemos visualizado. Pero claro, si hacemos un análisis de diversidad, sería, no digo absurdo, pero valdría la pena tener en consideración que hay una morfología colonial más que hemos visualizado. Por este motivo en la tabla he puesto otras y he puesto aquí las 3 colonias que hemos contado en la placa -5. Entonces, si aquí habría 3, en la dilación de 10 a la -6 debería haber 0,3 y por esto he puesto este valor aquí, en promedio, 0,3 unidades formadoras de colonia en las diluciones 10 a la -6. Bien, si calculamos el porcentaje de cada una de estas morfologías coloniales respecto al total, resulta que en la muestra de rizosfera tenemos el 4,9% de heterótrofos que generaría esta morfología grande marrón, el 11,5% de los heterótrofos generaría esta morfología mediana rosa, el 26,9% esa mediana roja, el 56,2% esa pequeña amarilla y el 0,5% de la población estaría constituida por células que dan en PCA esta morfología colonial en forma de huevo frito. Es decir, que somos capaces de distinguir la presencia de al menos 5 heterótrofos distintos en esta muestra ambiental. El siguiente paso, obviamente, sería generar cultivos puros de cada una de estas 5 morfologías coloniales que hemos detectado para poder seguir trabajando con ellas. ¿Qué pasa sobre la diversidad de diazotrófos? Pues haciendo el mismo planteamiento, vemos en el total de las placas que hemos analizado que solo existen 2 morfologías coloniales distintas, la pequeña marrón y la pequeña blanca. Y si las recontamos, y en este caso solo vamos a contar las de las placas que hemos seleccionado como estadísticamente válidas, vemos que hay 45 y 40 de la pequeña marrón y 12 y 13 de la pequeña blanca. En promedio habría 42,5 y 25 de cada una de ellas y por tanto podemos calcular el ratio, 62,9% de pequeña marrón y 37,1% pequeña blanca. Es decir, que habría 2/3 de una morfología colonial y 1/3 aproximadamente de otra. Habría 2 diazotrófos distintos con los que podríamos hacer cultivo puro y caracterizar posteriormente. Bien, aquí os he dejado resuelto el problema. Veréis que os he colgado un PDF con 2 problemas más que tenéis que hacer en base a este problema resuelto que os he planteado, pero también os sugiero que antes de pasar a esos problemas en donde no está la solución, recalculéis y hagáis todo el planteamiento con este problema ya resuelto para ver que domináis, digamos, esta tecnología, podríamos decir, del recuento de bacterias.